Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera este martes 11 de noviembre de 2014, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI del 15º piso junto a Pamela Ausenker, su gerente de estudios de renta variable BCI, que me acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bienvenida. Muchas gracias. Tenemos que dar una mirada a lo que está pasando en nuestro país, ¿no es cierto? Tenemos nuevamente un recorte de la proyección económica y también de lo que está pasando en el Asia-Pacífico, estos acuerdos, se sigue la liberalización del comercio, en los cuales una reunión en la cual ha estado la presidenta chilena y otros mandatarios de toda esa región. Pero antes vamos a hablar cómo han estado las bolsas. La verdad que un repunte bien importante partió el Nikkei esta mañana con un 2,05%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba con un 0,27%, Shanghái abajo con un 0,16%. Las bolsas europeas al alza cerraron el día de hoy, el FTSE 100 de Londres un 0,24%, CAC 40 de París un 0,5%, DAX alemán un 0,18%, IBEX 35 0,61%. En Estados Unidos a esta hora está subiendo los valores un 0,04%, el Dow Jones, Standard & Poor's 0,43% y Nasdaq 1,37%. La bolsa de Santiago está bajando, le afectaron, ¿no es cierto?, estas tendencias negativas, estas perspectivas negativas de nuestra economía. El IPSA desciende un 0,26% y el IJPA también abajo un 0,26%. El que también bajó en el día de hoy fue el precio del cobre, un 0,71%, cerró el martes en $3,03 la libra. El que subió de una manera bastante importante, casi 4,5 puntos, pesos, no puntos, pesos, fue el dólar, 591 comprador y 591,3 vendedor. ¿Por dónde partimos, Pamela? ¿Te parece que partimos por esta nueva rebaja, ¿no es cierto?, que se hacen los expertos sobre la estimación de crecimiento para el 2014, 2015 también y el 2016, de acuerdo a esta encuesta, ¿no es cierto?, expectativas económicas que realiza mensualmente el Banco Central. ¿Qué es lo que dice en el fondo? Que la economía ya ni siquiera va a llegar al 2%, 1,8% para este 2014, y el PIB chileno, por ejemplo, en el 2015... 3% y 3,5% en el 2016. La verdad que es la décima baja consecutiva que hacen los expertos con relación a la economía nacional. Así es, y bueno, la verdad es que para lo que es 2014-2015 el recorte en esta estimación ha sido bastante bajo. Teníamos 1,9 y 3,1 y bajamos a 1,8 y 3 respectivamente para este año y el próximo, pero ciertamente es una tendencia nuevamente bajista. Sí preocupa lo que fue el 2016, que antes teníamos una estimación, según esta encuesta, de 4% y hoy día ya estamos hablando de 3,5%, así que claramente se ve que el repunto, el despegue que pudiera tener nuestra economía va a ser bastante más lenta. No se han abierto mucho los deciles. Hay que recordar que esta encuesta el Banco Central lo divide en deciles y muestra las expectativas más bajas y las expectativas más altas. Y esos grupos no se han movido mucho, lo que quiere decir que cada vez hay más gente pensando en que Chile va a crecer menos. Bueno, y en esa misma línea también hoy día se publicaron, ¿no es cierto?, datos que tienen que ver con la construcción. Sabemos que es un sector muy pujante de la economía nacional y que ha tenido una baja bien importante. Y fíjate que el índice mensual de actividad de construcción, el IMACOM, retrocedió. Ya ni siquiera estuvo plano, retrocedió un 2,1% en el mes de septiembre. La y ahí cuarta baja. Exactamente, y solamente durante estos primeros 9 meses del 2014, solamente un alza de un 0,6%, ubicándose muy por debajo de la tasa promedia histórica de crecimiento de este sector, que es casi un 5%, un 4,7%. Así es, y como decías, la cuarta baja consecutiva de un sector que claramente también podríamos tomarlo como un líder, ¿no es cierto?, como un indicador líder para ver cómo ha estado el crecimiento, cómo va a estar el crecimiento en los próximos meses. También preocupa, ¿no es cierto?, la cantidad de la pérdida de empleos que hay en ese sector, 28.000 puestos de trabajo en 12 meses, y también otro indicador que hay que mirar y hay que estar siempre, porque es un indicador de cómo viene, es
es todo lo relativo a la demanda de materiales para la construcción. Fíjate, el índice de despachos físicos industriales, que obviamente que se aproxima a la demanda de materiales de obra gruesa, tuvo una baja en septiembre de un 20,6% en 12 meses. Lo que probablemente nos quiere decir que en los próximos meses no vamos a tener tampoco buenas noticias por el lado del Limacón. Fíjate que también con respecto a lo que tiene que ver con las compras, con las ventas, ya el comercio hace sus balances de lo que va a ser esta Navidad, de lo que van a hacer, veíamos, ¿no es cierto?, las importaciones, cómo han bajado, o sea, los stocks y que generalmente esto es una época donde hay una mayor cantidad de importación y tiene que ver, por ejemplo, con la época del año. Hay una caída de las importaciones en octubre y que hace obviamente que dudar sobre la recuperación en el cuarto trimestre. Efectivamente, bueno, hemos venido viendo caídas en tanto en las ventas retail que se van a conocer mensual como también en el consumo que va a conocer el Banco Central de manera trimestral y la verdad es que si uno habla con las compañías del sector no están siendo muy optimistas. Ya desde probablemente julio empezaron a sentir una baja importante que se pronunció bastante más en octubre y no están viendo que este vaya a ser un buen trimestre, lo cual es preocupante porque parte importante de las ventas del sector se generan obviamente en Navidad, en el último mes del año, y ya estamos viendo que todos están apuntando a un trimestre ojalá plano, ya sin mayor crecimiento, y ojalá tratar de defender que no vayan a caer las ventas. Pero al final todo es un poco síntoma de lo mismo, es un síntoma de que la economía chilena se está desacelerando y que de a poco los indicadores que venían más rezagados, como el consumo, como el desempleo, que aún permanece... Eso todavía, el desempleo rezagado. Es como el último indicador, porque la verdad es que todavía estamos en cifras de un 6,5%, si bien dentro al desglosar, hacer un doble clic, ¿no es cierto?, en esa cifra hay una mayor cantidad de empleos por cuenta propia, más que asalariado, pero igual es una cifra que no es condiciente con la desaceleración que está viviendo la economía. No, por supuesto, y porque es un indicador además que se mide de manera trimestral, por lo tanto todavía estamos un poco con lo que fueron los 2 meses previos. Sí esperamos ver un mayor deterioro, por lo mismo que comentas, cuando empezamos a ver un deterioro en la calidad del empleo y también hemos visto en general nóminas de las compañías bajando, y eso lleva a pensar que vamos a tener un deterioro en el indicador como un todo. Podríamos verlo incluso llegando a niveles de 7. Pamela, ¿cómo tú tienes constantemente, ¿no es cierto?, reuniones con clientes, y me gustaría ¿cuál es el ambiente, cuál es la percepción? Porque obviamente que hay mediciones, hoy día, ¿no es cierto?, estaba las mediciones, veíamos publicadas en los distintos medios con respecto al consumidor, que ha aumentado un poco, tiene una visión un pelito más optimista que en meses anteriores, pero a nivel local, ¿cuál es el olfato del mercado? A ver, yo diría que ahí hay que separarlo entre que son a nivel de empresas o empresarios y lo que es también inversionistas propiamente tal de mercado financiero, de la bolsa, de bonos, etcétera. Lo que son los empresarios todavía están con bastante pesimismo. La verdad es que no había un retorno de la confianza, como sí pudo haber sido el caso de los consumidores. La verdad es que a nivel de empresarios, y eso es algo que recoge, por ejemplo, el INSE, el indicador mensual de confianza empresarial, que en septiembre algo había repuntado, pero en octubre de nuevo mostró un empeoramiento, una caída, y que fue bastante transversal en todos los sectores, y seguimos en un nivel bastante contractivo. Entonces, a pesar de que hemos tenido ciertos avances, por ejemplo, la aprobación ya propiamente tal de la reforma tributaria, todavía no se está viendo un repunte de la confianza a nivel de empresarios. Y hasta que ello no ocurra, la verdad es que difícilmente vamos a tener a la economía repuntando. A nivel de inversionistas, la situación tampoco es muy distinta, porque cuando uno lee todos los días en la prensa noticias negativas acerca de nuestra economía, acerca de la confianza de los empresarios, la verdad es que tampoco están tan animados a invertir en la bolsa local. Pero, por ejemplo, ayer conocimos las últimas estadísticas de las AFPs que muestran que ha habido cierta compra en la bolsa local, en nivel de acciones locales, que no veíamos hace bastante tiempo, exceptuando ciertas operaciones puntuales. Y eso quiere decir que, de todas maneras, aunque no hay gran optimismo, la verdad es que sí ya hay gente pensando en invertir en Chile. A ver, hablemos de eso. Ya abrir la página de la Bolsa de Comercio. En el fondo estábamos dando los indicadores y fíjate que hay en ciertos sectores bajas bien importantes. Me llama la atención esta baja de CAP de menos un 11%, la variación que está en línea a esta hora. También Invercap, Nueva Polar son las mayores bajas, ¿no es cierto? Y dentro de las alzas tenemos, no sé cuál es esa empresa, AMZN.
Es que esos son ETFs de afuera, son en el fondo perfecto. acciones de afuera que se transan en la bolsa local. Perfecto. Pero acá la mayor alza, por lo menos dentro de Salfacor. Salfacor por un 1,19%, Santander, SQM-B también un 0,83%. Pero ¿cómo ves tú, en el fondo, qué lectura haces, ¿no es cierto?, con lo que está pasando a nivel de la bolsa local, una bolsa que durante este año no ha logrado, ha coqueteado con los 4.000 puntos, pero no ha logrado establecerse, ¿no es cierto?, 3.900, 3.800. Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que nosotros hace tiempo ya estamos trabajando con un objetivo para fin de año que es 3.990, así que en ese sentido no nos ha sorprendido mucho el comportamiento. 3.990. Así es, pero la verdad es que, como decía, en ese sentido no nos ha sorprendido mucho el comportamiento del IPSA, y en el último tiempo han sido sectores más defensivos los que han estado brillando, sector bancario, sector utilities, y por el contrario todo lo que ha sido retail, comercio y commodities en general, la verdad es que con caídas bastante significativas. ¿Te llama la atención la caída tan importante que tiene CAP? ¿Tiene que ver con el mercado del hierro? ¿Tiene que ver con la desaceleración de los commodities? A ver, yo diría que tiene que ver obviamente con los commodities en general, pero en particular con lo que ha estado pasando con el hierro, y más que nada las expectativas. Hoy día, de hecho, tenemos un precio del hierro por debajo de los $80 la tonelada. Recordemos que a principios de este año estaba en torno a 150, o sea, ha caído prácticamente la mitad en este periodo, y más aún las expectativas para los próximos años tampoco son muy alentadoras. Estamos hablando de que hay predicciones desde 60 hasta $80 la tonelada, así que en ese sentido hoy día un poco CAP está haciendo este ajuste hacia estos nuevos valores. Y hablando de tú dices en el fondo que hay movimiento y que hay una mayor afinidad por las acciones más defensivas. Ustedes en este 3.990, ¿cuáles pueden ser las estrellas dentro de lo que es el contexto de la bolsa local? Como dije, por lo menos de acá a principios del 2015, nosotros vamos a seguir posicionados de forma defensiva, y eso incluye estar con posiciones en el sector bancario, por ejemplo, Banco de Chile, incluso Banco Santander y SM Chile. Nosotros obviamente no podemos hablar del BCI, ¿no es cierto? Y también acciones de utilities como AEGENER o bien YAM, incluso para aquellos que quieren tomar un poquito menos de riesgo y apuntar algo más al dividendo. Pero yo diría que en general posicionar las carteras hacia sectores que aguantan mejor esta desaceleración económica al final. ¿Qué pasa con, por ejemplo, tomar inversión con respecto a las cosas más tradicionales, a los depósitos? ¿Cómo se maneja el tema de la inflación? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, por supuesto que la recomendación que yo di abarcaba solamente el ámbito de las acciones locales, ¿no es cierto? Pero todo tiene que estar pensado en un contexto de portafolios, y por lo tanto diversificar siempre lo que es renta fija y renta variable, y eso va a depender mucho del perfil de riesgo de cada inversionista. Respecto a la renta fija, la verdad que hoy día estamos bastante más neutrales entre lo que es posiciones nominales y posiciones en UF, sobre todo considerando que tras el IPC de octubre, que fue bastante sorprendente, este 1%, los próximos IPCs no debieran ser bastante buenos, sino que más bien estamos pensando en 0,1, 0,2 para noviembre. Va a depender mucho también qué ocurre con las bencinas, si efectivamente se hacen algunos ajustes. ¿Qué ocurre con los tomates y con las paltas? Porque también en el fondo eso ha sido el principal elemento que ha estado de alguna manera impulsando al alza junto con la reforma tributaria los precios. Así que no esperamos grandes IPCs para los próximos meses, y en ese sentido seguimos algo neutral en nuestra recomendación. Pamela, estamos conversando con Pamela Ausenker. Ella es subgerente de estudios renta variable BCI. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y luego vamos a seguir también dando una vuelta o dando una mirada a lo que está pasando en la economía internacional. Yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera. Yo les quiero contar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Estamos aquí con Pamela Ausenker. Ella es subgerente de estudios renta variable BCI. Pamela, vámonos a lo que está pasando a nivel internacional. Esta va a ser una semana como bien interesante con respecto, ¿no es cierto?, a PIB revisados. Sí, en Europa. En Europa, una Europa, ¿no es cierto?, que no ha logrado encantarse tanto. Es que de hecho una Europa que ha decepcionado. Con el espaldarazo que le dio Mario Draghi, ¿no es cierto?, a las medidas de estímulo monetario. Efectivamente, yo diría que es una Europa que ha decepcionado, que había muchas esperanzas puestas a comienzos de año en una recuperación algo más promisoria que lo que hoy día estamos viendo. Efectivamente vamos a conocer el PIB de, los países y obviamente la zona euro esta semana, y la verdad es que si bien se espera un crecimiento positivo en gran parte de los países, quizás con excepción de Italia, que está hoy día en una recesión, hay bastante miedo, y sobre todo con respecto a qué puede ocurrir en Alemania, que recordemos que ya el trimestre pasado mostró una contracción. Si llegara a mostrar hoy día otra contracción para este trimestre, estaríamos hablando de que Alemania se encontraría en una recesión. Si bien hoy día la estimación base está apuntando a un crecimiento muy marginal de 0,1%, la verdad es que ciertos institutos como el IFO, que es muy prestigioso en Alemania, está hablando de que existe una posibilidad de que esta cifra sea negativa y veamos a Alemania, que recordemos que ha sido el motor de la economía europea, la veamos entonces en una recesión. Y hablando del euro y lo que ha pasado, ha tenido una depreciación bien importante durante estos últimos días. Ayer, conversábamos de 1.25, 1.24, una medida, ¿no es cierto?, monetaria que puede ayudar, ¿no es cierto?, cómo la moneda puede ayudar al desarrollo y a la mayor competitividad de las distintas economías de la eurozona. Hablemos un poco de eso y hablemos un poco sobre lo mismo que tú decías, o sea, esa ya poca fortaleza que tiene Alemania, y también veíamos el presidente del Bundesbank apoyando las medidas de Draghi con respecto a una mayor fluidez de monetaria a nivel internacional. Termina Estados Unidos, sigue Japón, que lo ha anunciado, y ahora podría abrirse un nuevo flanco que es Europa. Sí, el Banco Central Europeo ya ha dado un poco un espaldarazo, mejor dicho, vientos de que podría venir algo de espaldarazo a la economía con compra de bonos respaldados por activos. Y en ese sentido es que estamos viendo qué está ocurriendo hoy día con el euro. Como bien decías, la verdad es que es una moneda que ha perdido mucho valor en el último tiempo, pero que eso es algo positivo y además necesario para una reactivación de la economía de la zona euro, sobre todo una economía que está muy enfocada a las exportaciones, y en particular lo que le está ocurriendo a Alemania. La verdad es que Alemania es una economía muy enfocada en exportaciones, y a raíz de la debilidad en el consumo de sus vecinos y sobre todo de lo que ha ocurrido con Rusia, las sanciones impuestas a Rusia, la verdad es que ha sufrido bastante. Entonces un euro con menor valor, un euro depreciado, la verdad es que va a ayudar a repuntar estas economías exportadoras, y es un ajuste natural que se da en términos económicos. Fíjate que tú hablabas de Rusia, estoy viendo aquí en la actualidad internacional una noticia que tiene que ver con esa nación y que tiene que ver con su moneda, el rublo. Fíjate que el Banco Central de Rusia anunció la eliminación de la banda cambiaria y el fin de sus intervenciones regulares en el mercado interno de divisas, lo que en la práctica supone dejar el rublo en libre flotación. Hablemos un poco de eso y un poco de los problemas de la fuga de capitales que ha habido. La verdad que ha sido un éxodo masivo de capitales desde Rusia a partir, ¿no es cierto?, de estos conflictos geopolíticos que tienen con Ucrania y también con Europa. Por supuesto, con todas las sanciones que se le impuso a Rusia por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, los inversionistas han estado retirando flujos desde ese país, y eso ha afectado muchísimo su moneda, que hasta ahora estaba bastante controlada, pero que se traduce entonces en una pérdida de reservas internacionales por parte del Banco Central. Así que en ese sentido, como decía antes, la verdad es que la depreciación de una moneda es un ajuste natural para que la economía vuelva a estar en equilibrio. Eso con respecto a Rusia, y si hablamos también de moneda, está viendo lo que tiene que ver con Argentina, un nuevo presidente del Banco Central argentino,
La verdad que hay noticias que es impresionante. Argentina dice, ha emitido tantos billetes de 100 desde el 2003 que unidos llegan hasta la luna. No, la verdad que es complicada la situación que vive el país trasandino. Hay todavía, ¿no es cierto?, problemas con el juez Griesa, ¿no es cierto?, este juez que técnicamente hizo declarar a esta nación en default. Es complejo el panorama. ¿Qué pasa con la paridad cambiaria en Argentina? Sumamente complejo y de largo aliento, y la verdad es que no se ven soluciones prontas, precisamente porque el gobierno todavía no ha dejado que las variables que se tienen que ajustar, como por ejemplo el tipo de cambio, termine ajustándose. Si bien es cierto que hemos tenido una devaluación bien importante en lo que es el tipo de cambio oficial, si uno lo compara con lo que es el dólar blue, la verdad es que sigue habiendo una diferencia bastante... Creo que es 9,14, ¿no? Por ahí, exactamente. Así que sigue habiendo una diferencia bastante significativa, y que además también tiene mucho que ver con la credibilidad del país, de las cifras del país. Seguimos teniendo instituciones privadas que apuntan a una inflación por sobre el 40% cuando las cifras oficiales apuntan a algo bastante menor. Te voy a traer de nuevo a nuestro país y hablar un poco de empresa que tiene que ver con CCU y un poco el mercado colombiano. La verdad que Colombia se continúa atrayendo muchas inversiones. Hoy, ¿no es cierto?, esta compañía, ¿no es cierto?, anuncia un acuerdo con Postobón para elaborar, comercializar y distribuir de manera conjunta cervezas y bebidas no alcohólicas en base, obviamente, de la malta en Colombia. Es impresionante cómo hay acuerdos muy interesantes sobre también de empresas chilenas que han puesto sus fichas, ya no solo en el sector inmobiliario, sino que ahora, por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas. Efectivamente, la verdad es que yo diría que en Chile tenemos compañías muy buenas, muy sólidas, que tienen muy buen know-how dentro de sus sectores, y que, un poco considerando también el tamaño de nuestro país, tienen que salir a buscar nuevas inversiones afuera. Y Perú, Colombia suenan obviamente destinos bastante naturales por la cercanía y también por ciertas similitudes que pudieran haber en los mercados, aislando obviamente lo que es población, porque en Colombia tenemos una población de cerca de 46 millones de habitantes, con Chile que 3 veces la nuestra, más o menos. Efectivamente, sí. Entonces la verdad es que se abre un mundo de oportunidades, y en ese sentido ya vimos a gran parte de los retailers con posiciones en Colombia, incluso el sector bancario también con posiciones importantes en Colombia, que es un país además que ha estado con una senda de crecimiento, quizás obviando lo que ha sido los últimos meses, pero sí con una senda de crecimiento y desarrollo bastante importante. Sin embargo, por el otro lado de la moneda hay que decir que Colombia es un país bastante difícil también para operar, y a las empresas que se han ido para allá les ha costado mucho. ¿Por qué, Pamela? Otra idiosincrasia en términos de geográficos, la verdad es que no se hace nada fácil tampoco la distribución, por ejemplo, de mercadería. Hay también bastante competencia, también hay que pensar que hay actores bien sólidos. Por ejemplo, mismo en el negocio de bebidas y cervezas, tenemos un actor que tiene el 99% de participación de mercado. Por lo tanto, si bien es cierto que todavía hay espacio para crecer en términos de la torta, hacer crecer la torta, ahí hay obviamente una tarea mucho más importante en salir a ganar participación de mercado con un actor que es sumamente fuerte. Y hablando de Latinoamérica y hablando de las inversiones locales, o sea, se ha visto cómo en algún minuto, ¿te acuerdas, Pamela? Uno pensaba que todas las fichas estaban apuestas a Brasil, una economía que lo tenía absolutamente todo, pero se ha ido desinflando. Cada vez las proyecciones de crecimiento de Brasil son menores, un 0,2, un 0,3 creo que las últimas proyecciones que tenía, y obviamente que, como dices tú, está bien, todavía hay ciertas trabas, ¿no es cierto?, para ingresar a Colombia. Es un mercado que está abierto a facilitarlas, lo mismo Perú, pero Brasil cada vez se complejiza más el panorama, y eso lo hemos visto también en empresas chilenas. Efectivamente, Brasil es un mundo en sí mismo de partida. Veamos LAN. Por otro veamos idioma. Lo que le pasó también a LAN con respecto, ¿no es cierto?, al problema del real y todo lo que eso le ha pegado, ¿no es cierto?, en su análisis financiero como empresa. Efectivamente, en el valor que se le asigna a la compañía. Yo, como te comentaba, si creíamos que Colombia es algo difícil para entrar, sin embargo hay muchas mayores similitudes, partiendo por el idioma, por idiosincrasias algo similares en muchas industrias, no así con el caso de Brasil, que es un gigante y además está en otra situación y en otro ciclo económico. Le ha pegado muy fuerte el fin del superciclo de los commodities, pero además
fiscalmente está en una situación algo más compleja, no ha hecho reformas que en otros países por lo menos saben que hay que hacerlas, ¿no es cierto? Y ha venido mostrando un deterioro significativo en cuentas fiscales y en economía. Si bien mismo nuestra economía se ha venido desacelerando, ¿no es cierto? Igual estamos hablando de un crecimiento en torno al 2%. En Brasil prácticamente no va a crecer este año y para el próximo año los pronósticos tampoco son auspiciosos. Así que en ese sentido es un país aún mucho más complejo y tenemos compañías de hecho con posiciones, por ejemplo, LAN, como bien comentabas, pero también Cencosud, que lleva 7 años en el mercado brasileño y todavía le ha costado tener cifras positivas. Por otro lado, también tenemos compañías chilenas que lo han hecho muy bien, como ha sido el caso de Andina, ¿no es cierto?, que ha logrado tener márgenes importantes en este país. Así que en ese sentido es obviamente un país bastante complejo, se puede entrar sí, pero hay que entender que es otra realidad y otro mundo. ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Qué pasa con el Bovespa? Que la verdad que previo, post, entre medio de la, ¿no es cierto?, la elección presidencial, de las elecciones, la verdad que fue realmente una verdadera montaña rusa. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen con respecto a la volatilidad del Bovespa? Brasil siempre, el Bovespa en general siempre ha sido una bolsa muy volátil porque es la puerta de entrada más a Latinoamérica, ¿ya? De hecho pesa cerca de un 60% en los índices de Latinoamérica. Y hay que tener claro que las perspectivas tampoco son muy auspiciosas para la bolsa. Como decía, el fin del superciclo le ha pegado. Tenemos también que hoy día hay un privilegio hacia los mercados más desarrollados que emergentes, y en ese sentido también ha salido flujo desde Latinoamérica y desde Brasil. Y además, como mencionaba, la verdad es que en términos fiscales es un país que se ha deteriorado bastante, y en esa rama la verdad es que a nivel global como bolsa tampoco ha brillado mucho y no creemos que vaya a brillar de manera importante en los próximos meses. Nosotros no es una región que estemos hoy día favoreciendo. ¿Cuál está favoreciendo? Nosotros seguimos con Unidos, mercados desarrollados, en particular Estados Unidos, sí. ¿Europa? Europa también. Creemos que las valorizaciones hoy día empiezan a ser algo atractivas, pero creemos que igual se va a demorar un poco más en repuntar, así que hay más fichas hoy día puestas en Estados Unidos. Nos quedan pocos minutos del programa y me gustaría hacer un poco un análisis de cuál es la proyección que ustedes hacen con respecto al tipo de cambio, a la divisa, porque bueno, en el día de hoy, ¿no es cierto?, subió más de 4 pesos, pero fíjate que estaba leyendo durante el fin de semana algunos análisis que hablaban de un tipo de cambio a la baja. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, si uno ve lo que son elementos muy técnicos como diferenciales de tasa, efectivamente podríamos tener algo de presión bajista, pero tampoco estamos viendo hoy día el tipo de cambio en 560, la verdad. Debiera estar fluctuando más bien entre lo que es 575, 595 en el corto plazo, y después ya va a depender muchísimo de si sigue o no deteriorándose nuestra economía, si el Banco Central va o no en el 2015 recortar la tasa. Bueno, por ejemplo, que en el día de hoy puntualmente se dice que el precio del dólar cerró al alza presionado por compras de divisas, fíjate, por parte de fondos extranjeros, pese obviamente a este feriado parcial en Estados Unidos que limitó las operaciones de monedas, y veíamos que estaba funcionando la bolsa en Wall Street. Pamela, se nos acaba el tiempo, pasó volando. Así es. Espero que vengas más seguido a esta mirada financiera y que compartamos, ¿no es cierto?, una visión de qué está pasando a esta hora, en este día, en los mercados. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2. Que estén bien. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y al mundo.